Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buena, Ángel. Cadesillo nos trae a Ex Japan con la canción Endless Rain del The Last Live. Supongo que será pues un concierto, una gira, pero vamos, X Japan y la canción Endless Rain y evidentemente pues será un directo. ¿Vale? Cosas que nos cuenta, dice, en el concierto del Tokyo Dome de finales del 97. Última actuación de la banda con su alineación más reconocible. Aquí ya todo andaba a punto de estallar. Toshi andaba all in en una secta y el resto de miembros estaban asustados de que se le pudiese ir la olla en cualquier momento. Yoshiki estaba con depresión profunda y Hyde estaba cabreadísimo con la situación. Para Hyde, fue su último concierto en X Japan y pocos meses después aparecería muerto. Años más tarde, Baby Metal haría un tema en homenaje a este, No Rain, No Rainbow. Bueno, pues vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, eh, clic en la campana para avisaros de todas las reacciones, suscribiros si no lo habéis hecho. Vamos allá con X Japan. Walking in the rain 行くあてもなく傷ついた体濡らし絡みつく氷のざわめき殺し続けてさまよいつまでも Until I can forget your love. 言わなく遠くへと心を静かに溶かす舞い上がる愛を踊らせて A mí me llama muchísimo la atención una cosa, las caras que tienen todos, el que toca el piano a punto de llorar, el cantante a punto de llorar, el bajista con una cara mm, Sí, sí, de estar, están serios, sí. estar incómodo. Y aquí el amigo este, em, que está como a otra cosa, está como, como, como medio oído. Qué situación más rara, ¿vale? Em, Pues es que poniendo en situación lo que nos ha contado Jades y yo, pues Sí, bueno, a ver, Yoshiki es el que está al piano.
muy cargado de emoción, desde luego está marcando el clima, ¿no? Con respecto a los demás y que para que fueran incorporándose los demás instrumentos. Em, bueno, a las guitarras están Pata y Hyde. em, Sobre todo, aquí todo es muy emocional, ¿no? Es decir, también notas largas. em, Creo que Pata es el que sostiene la parte más base de la armonía. Y Hyde está haciendo como otro tipo de arreglos o transiciones y tal. El bajo, de momento, no hace florituras, pero me parece que lo que hace lo hace de manera, digamos, fundamental, esencial, ¿no? Para lo que es sostener la canción, y para que la melodía pueda fluir. Y bueno, Sí, pero aparte, vamos, es Yoshiki el que está llevando el peso de la canción sí, sí, sí. con Bueno, el piano, ¿no? y Toshi, ¿no? Con la voz. Sí. Ah, Además que el piano es alucinante, ¿eh? sí, Así metacrilato transparente. sí, 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 totalmente. Am, la forma de modular la voz de Toshi también está cargado de sentimiento. Casi te susurra lo que te está cantando, y está como al borde del llanto, ¿no? Sí. Así que, bueno, desde luego la conexión con el público es evidente, ¿no? Además que está la gente como loca. Sí, además, estoy aquí dándole una vueltecilla a la letra y claro, trata temas como pues la soledad y el vacío, el dolor del recuerdo, la pérdida y el deseo de olvidar, el amor ausente, la imposibilidad de avanzar. Es que el temita de la letra es... Es ah, peliagudo, ¿no? ¡buah! Y si encima estaban ya en la situación que estaban, Sí, sí. que estaba a punto de explotar, pues todo se junta y al final, pues mira, Bueno, a ver cómo sigue esto, porque vamos, hacen esta canción. no- nos va a hundir la moral a los demás, venga. Bueno, espectacular, ¿no? La forma de armonizar las guitarras, qué calidad, ¿no? Tienen tanto eh, Pata como Hyde. Sí. Es espectacular, ¿no? De una sensibilidad, de una calidez, dando las notas justas. No han querido correr, sino ha sido casi a medio tiempo, pero ha sido tan bonita la elección
de la melodía que han hecho juntos que se te ponen los vellos de punta. Además de verdad. Y entre el sentimiento con el que está cantando Toshi y luego estas guitarras, además armonizando los dos solos, y se te ponen los pelillos de punta. Sí, sí. Eh, Oye, otra cosa es, claro, ves la época de los pelos cardados y demás y los ves ahora. Claro, Qué cambiados están, ¿verdad? y no se reconocen. Como no se han gastado kilos y kilos de laca para ponerse el pelo para arriba. Pero bueno, Totalmente. Totalmente. Bien, bueno, es curioso, ¿no? Es decir, estoy dándole vueltas a lo que comentaba Jadesillo de que Toshi, ahí el cantante, estaba con el tema de la secta. em, y bueno, me resulta curioso, ¿no? Yo no sé si gente con tanta fama y demás, se puede ver rodeado de unas influencias tan particulares para que acabe absorbido en un tema de estos, ¿no? escúchame, Tom Cruise Bueno, sí. y la cienciología. Bueno, que no es solo Tom Cruise. John Travolta creo que está también en la cienciología y esas cosas, pero Ujú. yo creo que cuando tienen tanta pasta ya se aburren y dicen, vamos a meternos aquí a ver qué pasa. Correcto, correcto. Bueno, Toshi de todas maneras volvió a X Japan en 2007, ¿no? Hubo una reunión y bueno, creo que ha sacado algo, ¿no? De manera reciente, en los últimos años. No sé si 2023, 2024, bueno. Supongo que saldría de la secta y se daría cuenta y bueno, pues supongo que hablaría con el resto del grupo y aclararían cosas, ¿no? Porque si no, no Pues me... vete a saber, Claro, porque... los entresijos hmm, de las bandas. sí, sí, efectivamente. También me... No sé quién me comentó que creo que con Yoshiki no se lleva bien. No, creo que... No sé si dijo que solamente se hablen a través de abogados o algo así, con que figúrate tú la situación. Sí, tiene que ser peliaguda, Sí, sí, que hay la situación de músicos que en el escenario muy bien, pero la relación está rota, ¿no? Pero bueno, muchas veces los negocios son los negocios. A ver, como diría aquí nuestros amigos catalanes, la pela es la pela, ¿no? Totalmente. Venga, vamos a continuar. 過ぎる灰色の壁は過ぎ去った日の思い出進む
estaban todos llorando, todos, todos. Han ido pasando por la cara de cada uno, estaban todos. Que por cierto, este grupo, esta banda, ha acumulado desgracia tras desgracia, porque Hyde fallece en el 98, Sí, Taiji, que el bajista, fallece en 2011, después tienen otro bajista que fallece en 2023, que es Heath. eh, a pocas bandas se le han muerto tanta gente, digamos sí, siendo jóvenes, digamos. sí, sí, ¿no? Es que, pues vete a saber. No, en fin. Am, Si Yoshiki es este, ¿no? Yoshiki, sí, Yoshiki, Si batería, tenía vamos. depresión, No, 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 pero Yoshiki, sí, bueno, a ver, em, Yoshiki, sí, depresión profunda, pero me refiero que es el líder de la banda, ¿vale? Y el tío hace de todo, porque aparte de tocar la batería, pues toca el piano, compone, sí, sí. hace absolutamente de todo, de todo. Y está ahí hasta hipando Sí, 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 claro. Y yo creo que no se esperaban esta respuesta del de la público, gente, del ¿no? público. Sí, no se lo esperaban. Mm, que le voy a dar un poco para atrás y fijaros en las caras de la gente, ¿no? Mira este plano de Hyde, em, como la frase, ¿no? De la película, ¿no? Un penique por tus pensamientos, ¿no? ¿Qué estaría pensando aquí Hyde? Pues vete a saber. Aquí, Toshi se rompe. Aquí Yoshiki, como tú dices, está pegando hipidos. La cara de pata aquí es un poema, tío. Está roto también. Dime. Es que la canción sea como es y que todo el público esté cantando, Mm, tienen que tener los pelos de punta y se te tiene que encoger el alma. totalmente. Este, a ver, tiene que ser el bajista, tiene que ser Taiji por las fechas. Y esta imagen de Hyde es tremenda, tremenda. Mira, está roto, ¿eh? Está roto Yoshiki.
Madre mía, qué final. Qué sentimiento, qué tristeza, qué... Buah. Es impresionante. Es impresionante. Eh, ¿Estaría pensando Jai lo que le pasaría poco tiempo después? ¿O pensaría que era su último concierto? no tengo ni idea. Por favor, si sabéis más cosas, ponedla en comentarios porque nos hemos quedado un poco tan rotos como la banda, ¿no? Sabiendo que era el final, aunque después han tenido una segunda vida, ¿no? A partir de 2007. Pero bueno, por cierto, creo que ya en 2007 los que siguen son Yoshiki, Toshi, que volvió, Pata y Sugizo es el guitarrista principal ahora, que también toca el violín, por lo visto. Sí, Y, pero no veo un bajista, digamos, oficial. Sean bajista en soporte, también teniendo la mala fortuna que se le han muerto los dos anteriores. pues sí. No quieren hacerle oficial, Aunque, no le vaya a caer una maldición, ¿no? Y una desgracia. vaya tela, ¿no? Sí, te imaginas, ¿no? Que llegas tú de bajista de ese grupo y dices, tú has muerto los dos anteriores. En fin, bueno, Y ya te sugestiona, cuanto menos. por lo menos sí. Bueno, era para quitarle un Pero poco madre de mía. dramatismo al tema, pero bueno, muy emocionante, ¿no? Brutal. Jadecillo, casi nos hace llorar. Eh, pues nada, amigos, como siempre, se agradece un like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, haceros también Patreon para las reacciones personalizadas. Los enlaces están abajo para poder hacerlo. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.